Vamos a empezar la clase de hoy. Bueno, la semana pasada, ¿cierto? Vimos como punto 3 que la palabra de Dios es eterna. Ahora como punto 4 vamos a ver que la Biblia, ¿cierto? Está a nuestro alcance o la tenemos a nuestro alcance. Para eso le voy a pedir a nuestra hermana Ashley que pueda buscar en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Voy. Ya, y yo me traigo a buscar lo otro. Segunda Timoteo 3:16 va a ser el texto que vamos a desarrollar lo que es esta clase. Y yo voy a buscar en Deuteronomio 30:10. ¿Me dijo segunda de Timoteo? Sí, segunda Timoteo, mi niña, capítulo 3 versículo 16. Ya. ¿Ya? ¿Lo leo de una vez? Sí, no. Ya. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ya. Todo lo que yo, la Ashley, en este texto, ¿cierto? Que ha sido central en estas últimas clases, es que nosotros podamos saber lo que tenemos hoy a nuestro alcance, que es la Biblia, que es algo especial, porque como leía nuestra hermana Ashley, es útil para enseñar, para redarguir, ¿cierto? Entonces, más que, más que sacar lo que es, nosotros pensemos en este texto, es lo que tenemos hoy en nuestras manos y en nuestro alcance, que tenemos que saber que esto es un libro especial, es un libro en el cual muchas personas, ¿cierto?, se sacrificaron, incluso algunos dieron su vida por tener lo que nosotros tenemos, que se llama la Biblia. Y yo voy a leer en Deuteronomio 30, capítulo 10, y dice así: si obedeces a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, si te conviertes a Dios, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Una forma de obedecer a Dios o obedecer la voz de Dios es que nosotros guardemos sus mandamientos y guardemos sus escritos que están en este momento, ¿cierto?, en la Biblia. Y al nosotros obedecer a Jehová, ¿cierto?, al guardar los, los escritos, guardar las profecías, los mandamientos que hay aquí en la Biblia, Dios va a estar con nosotros porque vamos a saber las decisiones que tenemos que tomar, vamos a poder ir un poco más allá y no solamente quedarnos, ¿cierto?, una forma de decir estancados, sino que eh, al guardar este libro, al leerlo, ¿cierto?, como decíamos la semana pasada, al meditarlo de día y de noche, y en las clases anteriores, cuando los hombres se lo enseñaban a sus hijos y los hijos a sus hijos, entonces es importante para qué, para que nosotros empecemos a tomarle el peso a lo que tenemos hoy, que es la Biblia, ¿cierto? Nosotros conocemos que la Biblia, ¿cierto?, es una revelación divina. En cada Biblia, ¿cierto?, que nosotros tenemos, encontramos el título de la Santa Biblia o Santa Biblia, ¿cierto? En este caso, la mía dice Santa Biblia, en alguno dice la Santa Biblia. Entonces, todo indica, ¿cierto?, que la palabra santa o santo es que tenemos en nuestras manos, chiquillos, una revelación divina, escritas por hombres, pero inspiradas por Dios por intermedio de su Espíritu Santo. Entonces, no nos olvidemos de eso.
Y obviamente hay muchos libros, chicos, que pretenden ser de origen divino, como que lo escribió tal persona, ¿cierto? Como puede ser, a ver, como un libro del Mormón, ¿cierto? Que ellos creen que, eso, que es inspiración divina, ¿cierto? Y muchos más libros, pero ninguno es tan eficaz durante todo este tiempo, durante todos los siglos que han pasado, como lo ha hecho la Biblia. Y vamos a leer que la Biblia, ¿cierto? Tiene un gran estilo, llámese algo genuino, algo que no está en ningún otro libro, ¿cierto? Porque es inspirada, ¿cierto? Por Dios. La palabra santa quiere decir que es la misma palabra de Dios, chicos, para el hombre, o podemos decir que es la revelación de Dios para todo el mundo. O sea, el estilo que tiene y la palabra santa es, nosotros estamos diciendo, con lo que nosotros llevamos la Biblia bajo el brazo en nuestro celular, estamos diciéndole a los hombres, a nuestros compañeros de estudio, a nuestros compañeros de trabajo, a donde vamos. Nosotros estamos diciendo que esta Biblia, que esta Santa Biblia, es la misma palabra de Dios para el hombre y que se ha revelado en estos 66 libros para todo el mundo. Pero por su misma naturaleza se exige, ¿cierto?, que al estudiar, chicos, como cuando hablamos de ustedes poder tener su tiempo a diario, poder tener su devocional, su tiempo de oración, su tiempo de ayuno, su tiempo de solas con Dios, ¿cierto? Pero cuando yo decido estudiarla, ¿cierto?, para poder entregarle una clase a ustedes, o cuando ustedes deciden estudiarlas en su tiempo de solas con Dios, esto requiere, chicos, de mucho cuidado, debido a que debemos respetar, ¿cierto?, lo que tenemos aquí en nuestras manos, porque lo que tenemos santo es. Y santo no me refiero al libro en sí, a las hojas, sino al contenido de la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que cambia es el contenido que está en la Biblia y que fue inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, a través de los profetas que conocemos, los apóstoles y algunas personas que también escribieron. Entonces, debemos, ¿cierto, chiquillos? Tener mucho cuidado y respetar algunas reglas especiales. Y ustedes me dirán, ¿cuáles reglas? Entonces les voy a dar algunas reglas, ¿cierto? Para que podamos entenderlas. La primera clave, ¿cierto? Es la primera clave para entender y, y comprender las riquezas de la Santa Biblia. Y le voy a pedir a Ashley si puede buscar en Juan o San Juan, que está en el Nuevo Testamento. Juan, Ahora sí, capítulo, ¿cómo está, gente? ya, ahora sí, Sí, ya, ahora sí. ya, ¿Cómo se encuentra, gente? Profe Ashley, buenas, buenas, buenas. Hola, ya, bien. ya estoy grabando, por favor. Juan, Hola. ¿cuánto me dijo? Juan 7, Juan 7, capítulo, Juan capítulo 7, versículo 16 y 17. 16 y 17. Sí, esta, Lo leo ya. sí, léala nomás, mi niña. Juan capítulo 7, versículo 16 y 17. Léala nomás. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Miren, aquí, como primera regla, como le dije anteriormente, como primera regla, ¿cierto? Que tenemos que tomar conciencia, ¿cierto?, de lo que nosotros estamos leyendo, y nuestra hermana Ashley nos dio a entender que una de las reglas especiales para poder leer la Biblia y poder tomar esto seriamente, lo leyó en Juan 7, 16 y 17, ¿cierto? Que Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, primero eh, tenemos que reconocer que todo lo que está escrito viene de parte de Dios.
¿cierto? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, lo que nosotros leemos, tenemos que, que entender de que viene y proviene de Dios y que la Biblia es muy rica en conocimiento para que nosotros, como adultos y ustedes como adolescentes y jóvenes, se puedan ir conduciendo en esta vida, ya sea en el trabajo, ya sea en los estudios, en el diario vivir suyo. Como regla número 2, ¿cierto? Siendo un libro de inspiración divina, la Biblia exige un guía divino para llevarlos al pleno entendimiento de las verdades. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ahora cualquiera de los dos que me conteste, ¿cuál es esa guía que nosotros debemos de tener para empezar a leer la Biblia? ¿Cuáles creen ustedes que es esa guía y la que tuvo los que escribieron también los libros que hoy tenemos en el canon bíblico? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál puede ser esa guía? Vamos, denme más. Difícil. ¿Cuál es esa guía? Y yo la he repetido ahora varias veces. ¿Cuál es esa guía que tenían? El eh, bueno, ya, pero la guía, ¿quién los guía? ¿Quién los motiva? Hay algo que hoy nosotros tenemos, no tenemos a Jesús, pero tenemos al Consolador. ¿Y cómo se llama ese Consolador? Dios, No, pues Consolador. Ascendió Jesús y lo dejó el Consolador. ¿Cómo se llama ese Consolador? Vamos, vamos. el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, correcto. O sea, la Biblia exige, ¿cierto?, que nosotros como la vamos a leer, también seamos guiados por el Espíritu Santo. Este guía es el mismo que actuó, ¿cierto?, en aquellos hombres que también antiguamente lo escribieron. Y vamos a leer, Paulito, en segunda de Pedro. Pablo, segunda de Pedrito. Al tuyo, mi rey. Yeah. Soy yo la que me pegué en la mano y me duele ahora sí. Vamos, segunda de Pedro. Me pegué terrible fuerte. Sí, que lo estoy buscando. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21. Chuta, que se me perdió el Pedro. Segunda Aquí de está. Pedro, ¿Cuánto? capítulo 1, Uh-huh. versículo 20-21. 20, 21. Sí. Ya. Y aquí está. Sobre todo, deben entender que ninguna profecía aparece en la escritura por el deseo propio del profeta. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Ya, aquí Pedro nos está diciendo de que estas profecías no son hechas o por voluntad humana o porque a alguien se le ocurrió, no, sino que la inspiración divina, ¿cierto?, que hoy estamos viendo, es que Dios inspiró a estos hombres a escribirla. O sea que eh, aquí Dios nos está diciendo, ¿cierto?, que la Biblia sí es una inspiración divina. Ashley, Dígame. ¿puedes leer en el mismo San Juan, capítulo 16, versículo 13? Voy. ¿Cuál me dijo San Juan? San Juan, capítulo 16, versículo 13. Lo leo ya. Sí, nada más. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a
toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, aquí nos sigue afirmando en el Nuevo Testamento de que esta palabra es divina. ¿Por qué? Porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. O sea, el Espíritu Santo tiene que estar en nosotros o pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos guíe cada vez que leamos la Biblia, porque como lo dije al primero, esto no es un libro cualquiera, sino que es la Santa Biblia, que es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo y que toma como instrumento a los hombres que ya la escribieron. Entonces, así como el Espíritu Santo, ¿cierto?, descendió en Pentecostés y comenzó, ¿cierto?, la obra. Entonces, mientras estudiamos la Biblia, también nosotros, ¿cierto?, debemos pedir su dirección. Y esto lo leyó en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, 2 al 14, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha otorgado gratuitamente. O sea, todo lo que ellos recibieron, ¿cierto? Pablo está diciendo en ese Corinto que es recibido del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, y no de hombre, y para que sepamos, ¿cierto? Al leer la Biblia, ¿cierto? Quién realmente es Dios, quién es realmente Jesús, y para qué no, y cuál es la tarea que nos encomendó. Y como nosotros, ¿cierto? Somos eh, los únicos, ¿cierto? Como cristianos que podemos entender esto, porque si una persona llega y lee la Biblia y no tiene el discernimiento del Espíritu Santo, no tiene guía como el Espíritu Santo, no la va a poder entender. Entonces nosotros, chicos, siéntanse privilegiados que ustedes pueden orar y pedir la guía del Espíritu Santo para poder entender esta revelación divina, ¿cierto? Que es la Biblia que hoy tenemos a nuestro alcance, ¿cierto? Como dos, ¿cierto? Vimos que la Biblia es una inspiración divina y como tres, regla tres, debemos reconocer que los maestros humanos de la Biblia tienen su debido lugar en la enseñanza de ella. Pablo, ¿me puede buscar en Efesios 4:11? Pablo, No, Efesios 4:11. Efesios 4:11, Paulito. lo tengo. Cuatro, Sí. 11. Aquí está. Vamos. Ya lo leo. Sí, léelo no. Cristo, Cristo mismo le dio dones a la gente. A unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia de la salvación, y a otros el de ser pastores y maestros. Aquí Dios, ¿cierto? Nos está diciendo que nosotros, Dios constituyó, ¿cierto? Maestros. Y esos maestros no solamente hay en la construcción, ¿cierto? Cuando uno va a la construcción hay maestros que son muy buenos en lo que hacen. Entonces nosotros también debemos procurar ser maestros en la lectura, en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando venga el problema y la aflicción podamos ayudarnos nosotros, nuestra familia y también a las personas que tenemos a un lado, ¿cierto? Entonces, estos maestros, ¿cierto? Que escribieron la Biblia, también le pidieron ayuda al Espíritu Santo y la dirección para poder hacerlo. Entonces, para ser unos buenos maestros y de un gran valor para los demás creyentes, ¿cierto? Debemos pedir la dirección del Espíritu Santo. En este caso, yo como maestro, al enseñarle a ustedes, ¿cierto? Para que yo sea un buen maestro y ustedes aprecien lo que yo les estoy entregando, porque lo que yo les he hablado llega a su corazón y a lo mejor transforma sus vidas y transforma a lo mejor
algo que ustedes no pueden dejar, o alguna duda, o algo que tenían que estar pidiendo al Señor, entonces yo debo de pedir la dirección del Espíritu Santo para que sea un buen maestro. Pero también hay falsos maestros. Y en eso también lo habla en el y también en el Antiguo Testamento. Y yo voy a leer Ezequiel 22, capítulo 25 al 27. Lo voy a leer. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata la presa, devoran almas, tomaron hacienda y objetos preciosos, multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni enseñaron a distinguir entre inmundo y limpio, y de mis sábados apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Son príncipes en medio de ellos, son como lobos que arrebatan la presa para derramar sangre, para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas también salen más abajo, o sea, también hay gente, ¿cierto?, que ocupa esto, que es la Santa Biblia, para poder hacer cosas que no deben, como poder transgiversar eh, la Biblia, las palabras, ciertos sacerdotes que en ese tiempo violaron la ley y contaminaron, y era tan normal que ellos no sabían distinguir entre lo bueno, entre lo malo, entre lo inmundo, entre lo limpio, y sus ojos no se apartaron de las cosas profanas que hicieron. Incluso gente, ¿cierto?, como príncipes, ¿cierto?, hicieron cosas para obtener ganancias injustas. Entonces, en el Antiguo Testamento ¿cierto? Habían profetas y sacerdotes que también eran falsos, pero la única forma de descubrirlo, ahí se los voy a dar más adelante. Ashley, Ashley, Dígame. ¿puedes buscar en Segunda de Pedro, por favor? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y Pablo, Dime, búscate por mientras en Hechos, capítulo 17, versículo 11. Por mientras. Hechos 17:11. Sí, por mientras. Hechos 17, Ya. 11. Ya, primero va a leer la Ashley si lo ha encontrado. Y yo te aviso, Pablo, cuando tú lo leas. ¿Vamos, Ashley? Ya. No lo encuentro. Segunda de Pedriño. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos. ¿Lo leo yo nomás mejor entonces? ¿Lo encontraste? No, ¿No? no lo encuentro. Ya, yo lo leo mejor. Ya, mira. Ya. Dice, segunda Pedro 2:1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al dueño que los compró, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? O sea, si en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, Ezequiel nos decía que habían falsos profetas, falsos sacerdotes, falsos príncipes y gobernadores, en el Nuevo Testamento también hay falsos maestros que introduciendo encubiertamente, o sea, silenciosamente, ¿cierto? Silenciosamente introducen
doctrinas que al final nosotros las dejamos pasar y para nosotros después se vuelven algo común que no debiera ser, pero suele suceder en las iglesias cuando llegan gente, ¿cierto?, que dice ser XX y que por la forma de hablar, por la forma de expresarse, por tener un conocimiento, ¿cierto? Mucha gente queda encantado, pero al final lo que está debajo, ¿cierto? Es que empiezan a introducir cosas que no son de Dios, que después nosotros no las percibimos, pero tenemos que percibirlas y la forma que tenemos que hacer es la que nos va a leer Pablo en Hechos 17:11. Vamos, Pablo. Ya. Dice lo siguiente. Los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica y estuvieron más dispuestos a escucharle a Pablo y a Silas. Estudiaban las escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. Ya, entonces nosotros, ¿cierto? Para poder evitar, ¿cierto?, estos falsos maestros, estos falsos profetas, esta gente que por cierto, aparentemente habla bien, es bonito, se expresa bien, la única forma de hacerlo es hacerlo como los hermanos de Berea, ¿cierto?, que con solicitud o diligencia escudriñaban las escrituras para ver si era verdad. O sea, hasta lo que yo digo, chicos, cuando estoy en clases o cuando estoy predicando, para que ustedes vean que lo que yo estoy diciendo es verdad, ustedes debieran, chicos, llegar a su casa y poder escudriñar para ver lo que yo estoy diciendo, si es verdadero o si no es verdadero. Porque si no estudiamos la Biblia, si no somos diligentes en escudriñar la Biblia, se pueden meter falsas doctrinas, falsos maestros, chicos, y nuestra vida con Dios, nuestra relación con Dios, la pueden destruir. Entonces, es importante y es por eso, chicos, que nosotros, y yo trato de inculcarles que ustedes tengan su día con Dios, ¿cierto? Que ustedes puedan tener su devocional con Dios para que cuando vengan gente que ustedes no conocen, o mismo yo, me digan, ¿sabes qué, hermano Jonas? Lo que usted me enseñó la semana pasada, esto no es así. Esto es de esta forma. Entonces, no es malo, chicos, no es malo. Incluso cuando predican o predicaban en la iglesia, ¿cierto? No es malo poder llegar a la casa y ver el mensaje. No es malo, chicos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que formarse y se están formando y ustedes es bueno que desde ya, por algo como adolescentes tenemos que hacer desde ya, empiecen a recibir palabra de Dios. Entonces, yo solo digo como consejos, porque cuando fui a Argentina a estudiar teología, lo primero que nos dijeron, chicos, cuando llegamos allá, ustedes, y nos hablaron a todos los alumnos que estábamos en ese primer año, que eran como 90, que nosotros podemos llenarnos la cabeza yo de conocimiento, ser un teólogo, un cabezón pero grande, en todo lo que es conocimiento y todo, pero si yo no tengo la guía del Espíritu Santo, yo lamentablemente no voy ni a cambiar, ni a transformar vidas y personas, porque yo necesito, y ustedes necesitan, la guía del Espíritu Santo para poder leer, para poder estudiar, aunque sea un devocional, aunque sea leer un versículo, necesitamos pedir la guía del Espíritu Santo en nuestras oraciones. Entonces debemos tener en cuenta, chicos, que es nuestro, ¿cierto? Que hoy tenemos la Biblia, tomarle el peso, porque no sabemos cuántas lágrimas, cuántos sacrificios, cuántas vidas se tuvieron que dar para hoy tener nosotros la Biblia. Entonces, ¿qué podemos hacer, chicos? Podamos abrir la Biblia con gratitud, con respeto y consagración por la hermosa bendición, chicos, que hoy tenemos
que la Biblia está a nuestro alcance. Y estas clases, ¿cierto? Porque después ya vamos a empezar directo con lo que es la doctrina. Espero que estas clases, chicos, le hayan podido quedar en su corazón y puedan amar más la Biblia, puedan tener ese respeto, puedan pedir la dirección en sus oraciones del Espíritu Santo para que ustedes puedan leerla, para que ustedes puedan estudiarla, escudriñarla, que cada vez que venga alguien ustedes puedan decir, sabes que yo creo que no es así, y ustedes puedan llegar a su casa y estudiar la Biblia y agarrarle ese amor, y por qué no, después más adelante, como su profe, ir a estudiar teología y compartir eh, con gente de otras naciones, de otros países, y poder eh, empaparse de las escrituras, y al empaparse de las escrituras, chicos, vamos a conocer más a Dios y más a Jesús, porque esto es lo que nos dejó. Y ya no hay ninguna otra revelación más grande, ya no hay ninguna otra profecía más grande, sino que todo lo que hoy tenemos en cuanto a profecía, revelación de todo lo que va a venir, está acá escrito en nuestra Santa Biblia. Si ustedes quieren entender del porqué de las cosas, lean la Biblia. Si ustedes quieren tener una respuesta a sus estudios, lean la Biblia. Si ustedes quieren tener una respuesta después de hacer su trabajo, lean la Biblia. Primero, lean la Biblia, pídanle la guía al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que todo lo que hagan ustedes les salga bien, ya que muchas veces, y a mí me tocó después de eh, tomar decisiones, después yo iba y le consultaba al Señor, ¿por qué no hacerlo antes? ¿Por qué no desempolvar un poco la Biblia y empezar a leerla para tomar buenas decisiones? Porque las decisiones más importantes en su vida, chicos, son muy pocas, y la decisión de qué carrera estudiar es muy importante. Y la otra decisión que es muy importante es con quién ustedes se van a casar y van a compartir su vida hasta el resto de su vida. Son decisiones muy importantes y que están acá para que ustedes puedan percibir y tomarla de la mejor manera. Y cuando Dios les entregue un ministerio, también que puedan orar y buscar en Dios la respuesta y también en sus líderes. Así que, chicos, espero que le haya quedado bien esta clase, así que necesito